tarde con 22 minutos tenemos comunicación a esta hora de la tarde con el señor Víctor Cutipa, congresista de la República, miembro titular de la Comisión de Fiscalización, integrante de la bancada Perú Bicentenario. Congresista Cutipa, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Gracias por esta oportunidad que me das de dirigirme al pueblo peruano. Muy bien, gracias a usted por atendernos. Más bien, para comentar en primer término esta situación que involucra al señor Alejandro Sánchez, dueño de la vivienda del pasaje Zarratea en Breña, un predio que se convirtió durante algunas semanas, incluso meses, de lugar de refugio, de descanso del ahora presidente de la República, Pedro Castillo. Resulta que el señor aparecía en el registro del RNIEC como fallecido y hoy sobre la marcha nuevamente se cambió esta condición. Y hay una serie, pues, obviamente de dudas, de suspicacias que se presentan a raíz de que el señor se encuentra en este momento en calidad de no habido, por no decir juzgado, debido a una investigación que involucra también al propio presidente de la República. ¿Su opinión al respecto? Bueno, definitivamente lo que tiene que hacerse en estas circunstancias es abrir un proceso de investigación. Seguramente así lo estarán haciendo en la vía administrativa, pero si en su momento se considera pertinente, se harán las investigaciones legales bajo un proceso de investigación. Y respecto a lo segundo que usted manifiesta, sí se ha tomado conocimiento de un pronunciamiento público donde este señor habría tomado la decisión de no ponerse a disposición. Al respecto, tendríamos que señalar que esa es una decisión personalísima, es una decisión que él está tomando, del cual nosotros no podríamos pronunciarnos, pero sí dejar en claro que nosotros estamos en contra de todo acto de corrupción, venga de donde venga. Claro, pero digamos que tiene relación el tema de su condición en el RNIEC con la decisión, como usted lo señala, de finalmente rehuir de la justicia, ¿no? El 11 de octubre, que fue esta operación de intervención, de allanamiento de inmuebles y de detenciones preliminares contra un grupo de personas incluidas dentro de esta investigación fiscal, precisamente por el caso denominado caso Zarratea, la condición del señor en el RNIEC cambia, ha fallecido. Y hoy, en el transcurso de las horas, de las primeras horas del día, se cambia nuevamente la condición. Uno podría decir, bueno, que cada uno tiene la decisión personal de ver cómo afronta la justicia, pero esta situación particular del cambio de condición de fallecido y luego nuevamente de situación regular, ¿no le parece sospechosa? No, ¿Alguien está ayudando al señor? Cualquiera podría decir. No, yo creo que, claro, todas esas sospechas, todas esas opiniones que cuestionan esta situación tendría que resolverse luego de un proceso de investigación. Lo que sí estaría mal es que, no obstante a lo que ya se ha tomado conocimiento, no se haga nada, ni siquiera se aperture un procedimiento de investigación administrativo. Yo creo que lo correcto en este momento es que se haga eso y, como le decía inicialmente, si esto tiene alguna incidencia o consecuencia o repercusión penal, tiene que hacerse la investigación a través del Ministerio Público. Claro, sin duda. De hecho, ya puede haber una consecuencia, digamos, en la propia situación del señor Sánchez, ¿no? Porque si el mismo día que se había ordenado esta detención preliminar aparecía como fallecido, hubiera sido, o es muy fácil, o ha sido muy fácil, no sé, eventualmente poder fugar, ¿no? Traspasar las fronteras, en fin, porque ya una persona... Pero eso también nos llevaría a sospechar que dentro del Ministerio Público no se están haciendo las cosas del todo bien, ¿no? Como se pretende hacer ver a la colectividad a través de los diferentes medios de comunicación, sean estos medios convencionales o alternativos. Pero pasa todo eso por una especulación que considero que de manera responsable se tendría que definir y decidir luego de que concluya un procedimiento de investigación. No, para entender bien lo que acaba de decir, usted, o sea, plantea una eventual responsabilidad del Ministerio Público, o sea, que evidencia que no está haciendo bien las cosas. ¿En qué sentido? ¿En el sentido de que el señor esté como no ha habido
o que su condición haya sido cambiada de fallecido, ahora regularizada? ¿A eso se refiere? No, no, sino que yo me refiero a que en los últimos días se ha venido, bueno, un gran sector o un sector de la población, un sector de los medios de comunicación, han venido aplaudiendo algunas actitudes de prepotencia, incluso de exageración por parte del Ministerio Público, y en otras oportunidades tratando de hacer ver cómo que el Ministerio Público en este momento está haciendo un buen trabajo, ¿no? Pero esto que usted me plantea de que habría escapado alguna información y que a la postre habría llevado a que esta persona se ponga, en todo caso, en una situación de no ubicable, demostraría, por el contrario, de que no se está haciendo un buen trabajo desde el Ministerio Público. Pero el Ministerio Público acá no tiene nada que ver con la condición de una persona, peruano o peruana, en el sentido de si está fallecido o no está fallecido. Ah, no, no, sino que usted en un momento de la entrevista me hace señalar, me da a entender como que él habría tomado conocimiento previo de esta decisión a solicitud del Ministerio Público de su detención preliminar. Por eso es que yo le decía, ¿no? Entiendo. Que cómo es que en todo caso se habría filtrado esa información que en su momento dispuso la detención preliminar de esta persona. A eso Claro. me refería. Eso es lo que precisamente genera este tipo de situaciones, pues, ¿no? Que empiecen a, de alguna u otra manera, a establecerse dudas respecto a la situación que involucran a las personas que se encuentran actualmente siendo investigadas, en un caso que también incluye al propio presidente de la República. Bueno, usted señala que en todo caso se tendrán que hacer las investigaciones correspondientes para que finalmente se determinen responsabilidades. Lo cierto es que esto se ha cambiado, la condición del señor se ha cambiado sobre la marcha en las últimas horas y en este momento está, como no ha habido, frente a la justicia. Yendo al tema que tiene que ver, congresista Cutipa, y que tiene relación con esta denuncia constitucional en contra del presidente Pedro Castillo. ¿Cuál es la posición de la bancada de Perú Bicentenario frente a esto? Mire, nosotros rechazamos esta intención del Ministerio Público de contravenir lo que expresamente establece la Constitución Política del Perú en su artículo 117. Pero esta actitud del Ministerio Público de tirar la pelota hacia el Congreso y para que sea el Congreso quien haga la vez de intérprete de la Constitución y de las convenciones internacionales, me parece que es un despropósito. Ya está claro y está demostrado en todo caso, el Ministerio Público nos da a entender que desde el punto de vista penal no podría ser más que llegar a terminar su investigación y esperar a que termine su mandato el presidente y después puedan proseguir con el proceso penal. Porque lo que está haciendo el Ministerio Público es presentar esta denuncia constitucional para que sea el Congreso quien interprete el siguiente paso a tocar. Mire, se ha dicho mucho en estos días que esta convención, esta norma extranacional de la ONU, permitiría que al presidente se le pueda denunciar. Pero lo que no dicen es que en esta convención se señala que prima siempre la norma interna, en este caso la Constitución Política del Perú. Lo otro que dice es que se tiene que tener y respetar siempre la presunción de inocencia. Y lo que dice además es que si se quiere aplicar lo tratado en esta convención, los países tendrán que adecuar primeramente su norma interna, ¿no? Por eso es que la fiscal invoca esta convención para que el Congreso pueda interpretar y de alguna manera concatenar estos, bueno, digamos, los conceptos, los preceptos, tanto de la convención como lo que señala nuestra propia Constitución. Yo creo que más bien el Ministerio Público ha presentado esta denuncia constitucional porque sabe que en el Congreso, más allá si es que tiene la capacidad de interpretar o no la norma, se decide a través del voto, ¿no? No importa interpretación, no importa la razón, lo que ahí determina una decisión es el voto mayoritario.
Yo creo que la fiscal confía en que en el Congreso en este momento hay un número de votos mayor que podrían destituir o sacar de presidencia al presidente Castillo. ¿Y usted qué opina? ¿Usted Eso, cree que sí existen actualmente esos votos para finalmente, digamos, dejar fuera de juego al presidente Pedro Castillo? yo creo que no, porque hemos venido conversando estos días con algunos parlamentarios, no están de acuerdo ¿De qué con la bancadas forma en que se ha congresistas? presentado. No, no necesariamente con bancadas, sino en los pasillos del Congreso, en pasos perdidos. Ahí hemos tenido un pleno del Congreso donde conversamos de manera informal, en el buen sentido de la palabra me refiero, sin que se haya formalizado previamente una reunión. Pero también vemos en los diferentes medios de comunicación que juristas, especialistas en derecho constitucional, cada día vienen opinando y van dejando, van desterrando, van dejando sin piso esta denuncia constitucional, ¿no? Porque está claro, la Constitución Política del Perú solo permite que se pueda acusar al presidente de la República siempre en cuando incurra en los delitos comprendidos en el artículo 117. Y hay algo que yo quisiera aclarar aquí y que se ha venido discutiendo en estos días. Mire, un ciudadano común puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe, pero la autoridad solamente puede hacer lo que la ley expresamente le permite hacer. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué es así la norma? Porque de lo contrario podríamos tener autoridades abusivas, autoridades arbitrarias, autoridades prepotentes. Es por eso que la autoridad solamente puede hacer expresamente lo que la ley le permite hacer. En consecuencia, si la Constitución señala que al presidente solamente se le puede acusar por 4 delitos, no se podría denunciar previamente como se viene haciendo actualmente. Ahora, algunos han visto en la presentación de esta denuncia constitucional de la fiscal de la Nación una manera más bien de presionar lo que podría ser una moción, una nueva moción de vacancia por permanente incapacidad moral en contra del presidente Castillo. ¿Usted cómo lo ve? Mire, esta denuncia constitucional, el escenario no solamente se presenta en horas de la tarde, sino en la mañana. Acuérdense, intervienen 6 despachos congresales. ¿Y qué se cuestiona ahí? El sentido del voto de los congresistas que están involucrados en esa investigación. O sea, que el Ministerio Público va a cuestionar el sentido de los votos de los congresistas. Eso me parece ya un extremo, una Eso, exageración. digamos, es relativamente inexacto, ¿no? No se cuestiona el sentido de los votos. Lo que la tesis de la Fiscalía señala es que, de alguna u otra manera, hubo un intercambio de votos por inclusión de personas digamos, ciertos ministerios, en ciertos puestos de ministerios. Eso es Sí, lo que básicamente señala la Fiscalía. No cuestiona el sentido de los votos, porque finalmente los congresistas no No, tienen ya lo mandato están imperativo. cuestionando porque lo que señalan es que a cambio de la forma en que votan, entonces vas a beneficiarte con algo. Pero hay otro tema, la denuncia constitucional tiene como fundamento, por ejemplo, que notas periodísticas, ¿no? También tiene como fundamento las denuncias que se le viene formulando en contra de la Fiscalía, lo que dicen, nos están denunciando, nos están presentando acciones por diferentes lados. O sea, se está quejando la fiscal de la Nación de las denuncias que se interponen o que se formulan contra ella. Pero también tiene como argumentos los testimonios de los colaboradores eficaces. Tiene una Claro, lista de claro que personajes que están sí, siendo claro que investigados sí, pero eso se actualmente. tendría que determinar en un proceso de investigación. Claro. Pero En un digamos, proceso, a ver, ¿en qué momento se decide la culpabilidad? Luego de un proceso de investigación. claro. Cuando termina este proceso de investigación, el fiscal tiene 2 alternativas. O archiva el caso, o sobresee el caso, o si está convencido al 100% de que su teoría es exacta, entonces formula acusación. Luego pasará ante un juez y ese juez será quien determine, luego de un juicio, si es culpable o no. Ahí es donde se va a decidir cuál es la situación jurídico-penal
de las personas investigadas, pero no antes. Claro, en realidad no es una cuestión tampoco de convicción de un fiscal determinado decidir presentar una acusación formal frente al Ministerio, al Poder Judicial, sino más bien No, tiene que estar convencido evaluando al toda la 100%. carga de las pruebas, evidencias, indicios, testimonios, documentos que puedan haber para tener un caso sólido. Pero de hecho, congresista, yendo al tema específico de esta intervención que se desarrolló hace algunos días, que involucraba al señor Sánchez, en fin, y los allanamientos, pues esto forma parte de una solicitud del Ministerio Público, de una fiscalía ante el Poder Judicial. O sea, la decisión finalmente fue evaluada, revisada, medituada por el fiscal Zúñiga. Entonces, no estamos hablando solamente de una acción del Ministerio Público. Y para que un juez haya determinado o haya decidido que se tomen las acciones correspondientes que solicitaba el Ministerio Público, es porque ha considerado ese juez, que trabaja, digamos, con total independencia del Ministerio Público, ha determinado o ha establecido que sí hay indicios razonables para tomar este tipo de medidas. ¿Eso no le dice a usted nada o le dice poco? Mire, yo no ejerzo la defensa de los parlamentarios a quienes se les ha intervenido en sus despachos congresales, pero me siento por la entrevista un poco obligado a hacer la siguiente reflexión. Uh-huh. Esas diligencias que se han realizado son una medida cautelar en el ámbito penal, ¿no es cierto? Y una medida cautelar tiene como objetivo de actuar de manera inmediata a efectos de que no se borren, no se anulen las pruebas existentes, ¿no es cierto? Esa es la razón de ser. Pero ¿desde cuándo a estos 6 congresistas se les viene sindicando por los supuestos delitos que habrían cometido o incurrido? Muchos meses atrás, ¿no es cierto? Muchos meses atrás. ¿Por qué no se hizo esas diligencias hace 4, 5, 6 meses atrás? ¿Ve? Eso también nos lleva a nosotros a pensar de que esto es parte ya de un proceder sistemático que en la tarde tuvo como epílogo la presentación de esta denuncia constitucional. Nosotros también tenemos derecho a cuestionar ello y también a presumir que lo que en este momento viene siendo el Ministerio, la Fiscal de la Nación, es una arbitrariedad. Muy bien, congresista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, a ustedes las gracias. Listo, buenas tardes. Muchas gracias. Víctor Cutipa, miembro titular de la Comisión de Fiscalización y miembro también de la bancada Perú Bicentenario, ha estado con nosotros.